¿Cómo son las cosas? Fíjense, estamos en el mes de octubre. Ya el año está por terminar. Este 2020 va a ser un año histórico, ¿verdad? Se va a recordar en la historia. Van a estar hablando años adelante del 2020, porque este año han pasado, de todo ha pasado este año. Y fíjense que el tiempo corre, ¿verdad? Hoy estamos octubre, ya no más 2 meses más y el año se termina. Y debemos darle gracias a Dios porque estamos aquí, estamos en este lugar buenos y sanos por la gracia de Dios. Amén. Quiero hablarles a ustedes hoy de esta incertidumbre que se vive hoy. Bueno, y que se ha vivido los meses, 7 meses atrás. Y como vamos a hablar como cristianos, como gente de fe, que hemos estado escuchando las noticias, o sea, las plataformas de comunicación hoy. Ustedes saben que una noticia hoy se sabe en cuestión de segundos. El presidente Trump pone un tweet y se sabe así. Todavía los noticieros no lo saben, pero él lo comunica por Twitter y el mundo entero lo sabe, no solo Estados Unidos, el mundo entero. O se pone algo en Facebook o sube un video en YouTube y en cuestión de segundos hay una frase muy sonada hoy que se hace viral. O sea, miles y miles de views, miles y miles de personas conociendo lo que le pasa a un artista, a un famoso, a un político, a una nación. Una bomba estalló por allá, una situación sucedió y todo lamentablemente son malas noticias, ¿verdad? El gran contenido de la información que se conoce hoy son malas noticias. No son buenas noticias. ¿Quién de ustedes se levanta con esa expectativa de decir, voy a aprender las noticias porque sé que me voy a emocionar viendo las noticias? Te vas a entristecer viendo noticias, porque las noticias no hablan de cosas buenas, sino hablan de cosas tristes. Entonces, incertidumbre, controversia, es la actividad emocional hoy. Aún nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿y qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué va a suceder? Y yo creo que es válido que te preguntes y que te ubiques el tiempo que estás viviendo y que te haga las preguntas como ¿qué va a pasar con la economía? Estamos terminando un año con una pandemia, miles de desempleos, muchos negocios cerrados, muchas empresas afectadas. ¿Qué va a pasar con la economía del país donde yo estoy viviendo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿O qué va a suceder con la política? Preguntas interesantes que tenemos. Estamos a las puertas antes de que termine el año de un cambio de gobierno aquí en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un cambio de gobierno, va a venir un nuevo presidente, se va a quedar el presidente que está. Y todo eso crea una controversia, una incertidumbre. Y escuchas una noticia por acá y sale alguien diciendo que la economía está mal y sale alguien por acá diciendo que la economía está bien. Sale alguien por acá diciendo que el COVID-19 está matando miles, millones de personas, pero alguien por acá también escuchas que no es verdad, que no está matando a nadie. Y todo eso crea una controversia. Y dices, ¿a qué le creo? ¿A esto? ¿A esto? ¿Hay esta información? Saben que se dice que desde ya unas décadas atrás
estamos viviendo la era de la informática. Fíjense qué interesante las definiciones. La era de la informática, ¿por qué? Porque hoy, como les decía anteriormente, en cuestión de segundos puedes tener una noticia, puedes tener una información y se clasifica como la era de la informática. Pero para ser honestos, si hacemos un poquito más usando del sentido común, inteligencia, podemos ver que es la era de la desinformática. ¿Por qué? Porque la información en un gran contenido no es fidedigna, o sea, no es información verdadera. Todos los medios de comunicación tienen intereses personales y transmiten una noticia de acuerdo al interés del medio de comunicación. Y entonces no te puedes dejar llevar tan fácilmente por una noticia, porque tú no sabes por qué lo están poniendo de esa manera. A veces hay intereses políticos, en otros hay intereses socioeconómicos, hay intereses de salud. ¿Sabían ustedes que las empresas de medicina, de farmacéuticos, son de las empresas más millonarias que existen actualmente? Entonces, si a alguien le interesa la enfermedad, es a ciertas empresas. Que la gente se enferme o que piense que está enferma, porque entonces vamos a poder vender más farmacéuticos, más medicina, y la gente se queda inyectada de esa información, se frustra, tiene miedo, y ese es el factor al que hay que saber manejar hoy. Y hay que ser honestos. ¿Quién de los que estamos aquí no ha sentido miedo más en este tiempo? Sales de tu trabajo pensando, ¿y qué me va a pasar? Hay un temor, hay un miedo a lo que pueda suceder. ¿Qué dice la Biblia? Esa sería la pregunta. ¿Qué dice la Biblia para estos tiempos? Algo que te puedo decir es que el Señor dice, ahí se nos fue a ver si me pueden escuchar, si no, mientras arreglamos voy a tratar de levantar mi voz, ¿ok? Vamos a pedirle a los carros que están en el freeway que se detengan para que... Sí, ahí está, bueno, gracias. Gracias, Paco, ya. Un aplauso para los técnicos allá, para Paco, mira, rápido se paró, dijo, vamos a arreglar esto. Gloria a Dios. Gracias al Señor por nuestros hermanos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios para tus preguntas? Porque bien es cierto que si tú quieres saber hoy, vas a Facebook para enterarte, YouTube, Wikipedia, a Internet para enterarte. Pero ¿sabes que la fuente de información para un creyente más importante debería ser la Biblia? Si por alguna razón dejó el Señor la palabra, es para que nosotros no anduviésemos en tinieblas y supiéramos. Si alguien es conocedor de todo lo que sucede, ese es el Señor. Porque si tú te das cuenta, está escrito Apocalipsis como el final de los tiempos. Apocalipsis narra con lujo de detalles todo lo que va a pasar en la era socioeconómica, política, nacional, de ejércitos. Todo está plasmado en la Biblia. Dios lo dejó abiertamente en la Biblia para que sus hijos lo lean y lo conozcan. Tenemos un Dios que no quiere que estemos desinformados. Tenemos a un Dios que quiere que estemos informados y conozcas tú claramente lo que viene. Dios se encargó de dejar, hace 2000 años se escribió el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan, el último de los apóstoles, el último que se dan los datos de que murió, fue el último que se le revela Apocalipsis y se le revela todo el fin de los tiempos. Ahí está en la Biblia y nosotros tenemos que saber primero que tenemos un Dios que no quiere que estemos desinformados.
Quiere que estemos informados, pero de una fuente correcta. Ese es un punto interesante, muy importante hoy. Así que los tiempos que estamos viviendo hoy, mis amados hermanos, son tiempos, como les decía, de mucha incertidumbre, de mucha confusión, de muchas noticias, una tras otra. Y lo que ha creado es a una comunidad, y aquí vamos a hablar en términos generales. Somos una comunidad reaccionante. Reaccionante a lo que significa escucho algo y reacciono. Porque eso es algo muy natural. Tenemos sentidos. Por ejemplo, ¿cómo reaccionarían ustedes si por ejemplo, escuchamos el estruendo de un automóvil que golpea a otro automóvil aquí cerca? Lo primero es una reacción. Todos se pondrían de pie y voltearían hacia allá para ver qué pasó. Es una reacción natural. Y estamos nosotros viviendo un tiempo donde la gente reacciona más que razona. Hay más reacción entre todos nosotros. Humanamente reaccionamos. Somos obviamente personas que tenemos sentimientos, sentidos, y por eso los sentidos tienen un lado positivo, pero tienen un lado que no es tan positivo, y no debemos de ser guiados por sentidos, porque la Biblia dice que el justo es guiado por la fe, no por los sentidos humanos. Porque si tú tienes miedo, eres guiado por tu miedo. Si tienes hambre, eres guiado por tu hambre. Si tienes sed, eres guiado por tu sed. Si tú tienes odio, eres guiado por tu odio. Si tienes resentimiento, eres guiado por tu resentimiento. Y entonces los sentimientos pueden guiar a las personas, obviamente. Y no solamente los guían, los hacen tomar decisiones, los hacen tomar formas de vida, formas de actuar. Y cuando menos nos damos cuenta, el rumbo de nuestra vida ha sido solo por reaccionar. Reaccionar ante las noticias, reaccionar ante el tiempo que se está viviendo. Y necesitamos hoy saber, y yo le pedía al Señor y oraba a Dios, decía: Señor, ¿qué quieres que le comparta a tu pueblo el día de hoy? Dame una palabra. Y el Señor me inspiró para darles esta palabra. Y Él me dijo: dile a mi pueblo que yo les he dado algo que es muy lindo, mis hermanos, que se llama prudencia. ¿Qué es la prudencia? Me recuerdo las palabras de Jesús, que dijo: el buen hombre que escucha mis palabras y que fíjense, hay que analizar las palabras del Señor, del Maestro, porque Él es un maestro que enseña. Y las enseñanzas de Jesús son las más extraordinarias que nosotros podamos seguir recibiendo. Jesús es un maestro. Jesús enseña. Y Jesús dijo: aquel que oye mis enseñanzas, o sea, oye mi palabra, la retiene y la pone por obra, dijo Jesús, yo le compararé con un hombre prudente. Aquí aparece esta palabra hermosa: prudencia. El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo prudente, que se conduzca bajo la prudencia. Y hoy voy a tratar de explicarles a ustedes que hay prudencias humanas y hay prudencias que son provenientes de la palabra. Y para poder definirles, déjenme primero definirles esta palabra prudencia, porque ustedes la han escuchado mucho, pero hay que hacer un autoexamen si tú estás siendo prudente conforme la Biblia o estás siendo prudente conforme el sistema del mundo quiere que seas prudente. Eso tenemos que preguntarnos, porque prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan
y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Prudencia es virtud cardinal del catolicismo. Este es un comentario del catolicismo que dice que consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal. Miren, prudencia es una virtud que consiste en distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y eso es muy interesante hoy, porque si algo está difícil definir hoy, es qué está bien y qué está mal. Porque para muchas personas, lo que para algunos está bien, para otros está mal. Lo que para algunos se apoyan en decir esto es bueno, otros tienen diferentes conceptos para decir que eso es malo. Entonces, necesitamos primero tener una moral, porque esa es la definición de moral. Moral es el concepto de lo que es bueno o malo. Si tú eres cristiano y yo, debemos tener la moral de Dios. Esa debe ser nuestra moral. O sea, lo que monitorea o lo que te da a discernir a ti y a mí que es bueno y malo, no debería ser tu forma de pensar ni la mía. Debería ser la forma de pensar de Dios. Porque Él es el que nos da de su moral, de su virtud, para que entonces nosotros podamos saber qué es bueno y qué es malo. Porque tú puedes tener tu propia forma de ver las cosas, yo puedo tener la propia forma de verlas, pero siempre tenemos que preguntarnos no lo que digo yo o lo que dices tú, sino qué es lo que dice la palabra del Señor. Eso es ahora muy interesante porque está puesto en una tela de juicio aún lo que diga la Biblia. Lo que la Biblia dice, por muchos años, lo que la Biblia decía, eso era, no tenía que discutirse. Era como la palabra de un abuelito hace 100 años atrás. Lo que dice el abuelito se hace, ¿verdad? Lo que dice el papá no se discute. Pero hoy en día eso ya no existe. Ahora cada quien tiene su propia opinión. Cada quien tiene su propia versión. Nuestras casas pueden estar divididas porque en tu misma familia tus hijos pueden tener otra opinión de algunos temas de lo que tú tienes. Y esto es algo serio. Vivimos en una comunidad de una diversidad de opiniones. Cada uno piensa como bien se ha informado o de lo que ha escuchado. Ves un video y ese video ya te instruyó doctrinalmente. Ves un video en Facebook a alguien, a veces hay tanta gente que no tiene otra cosa que hacer más que andar subiendo videos de cosas raras que se le ocurren y lo triste es que muchos los van a ver y al rato ya van a tener en su cabeza una idea de alguien que dijo algo que no tiene sentido. Pero como ahora cada quien es libre de pensar lo que quiera, cada quien puede tener su propia opinión, eso es muy importante. Prudencia, la virtud de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y esto me gustó. ¿Qué es la prudencia? El término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y con sensatez, con precaución, para evitar posibles daños y dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos, las libertades de los demás. La prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. Si no se tiene una buena conducta o no se actúa con prudencia, por ejemplo, conduciendo, se coloca en peligro o en riesgo la vida de otras personas y la suya misma. Ahora, déjenme leerles Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice la palabra de Dios:
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjense lo que el consejo de la palabra nos está diciendo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 2, capítulo 2, verso 2 y 3 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Dice Isaías capítulo 40, verso 13: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? En signos de interrogación es una pregunta. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios? ¿O quién le ha aconsejado a Dios? Y otra vez en signos de interrogación dice: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién Dios le pide consejo o Dios le tiene que pedir consejo a alguien? ¿Quién enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿Quién le enseña ciencia al Señor? ¿Quién le aconseja al Espíritu de Dios? ¿O le ha mostrado la senda de la prudencia? Fíjense, la prudencia es una senda, es un camino. Y dice Lucas capítulo 1, verso 17, esto me llamó la atención porque vino de la profeta Juan el Bautista. En el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 17, Juan el Bautista se profetiza de él y me llamó la atención que aparece la prudencia en el ministerio de Juan el Bautista. Y dice él: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Fíjense, ¿se recuerdan ustedes a Juan el Bautista, que fue ese profeta tan tremendo que hasta le cortaron la cabeza y no tuvo, como decimos comúnmente, no tuvo pelos en la lengua para decir lo que Dios le decía? Y fíjense que la Biblia está diciendo que el espíritu de Elías vino sobre Juan el Bautista para que a través del mensaje de Juan él pudiera volver los corazones de la gente a la prudencia de los justos. Fíjense el poder que vino sobre Juan el Bautista y el mensaje. ¿Se recuerdan que él es el famoso profeta que dijo: generación de víboras? Dijo: ¿hasta cuándo van a ustedes a hacer esto? Y Juan decía las cosas de una manera tan fuerte que golpeaba la sociedad de aquel tiempo, golpeó hasta los políticos de aquel tiempo. Por eso vino del gobierno de aquel tiempo que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista por su mensaje, por su forma de hablar. Y qué interesante que el espíritu de Juan, el mensaje de Juan, tenía el propósito de volver el corazón de la gente a la prudencia de Dios. Que no anduvieran en la prudencia de ellos, sino que volvieran a la prudencia del Señor. Qué interesante. Y miren, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Wow, yo me pregunto esto. Si nosotros andamos en nuestra prudencia y no en la prudencia de Dios, va a venir el Señor y no nos vamos a ir con Él. Porque nosotros estamos caminando conforme la prudencia de uno. Necesitamos que la palabra de Dios prepare nuestro corazón para caminar en el camino de la prudencia de Dios, para ser avisados, dice, para prepararle al Señor un pueblo dispuesto. ¿Qué significa eso? Prepararle al Señor un pueblo que le ponga atención más a Dios que a lo que se diga aquí, lo que se diga acá, que los ojos de los justos estén puestos en Cristo Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, en Cristo Jesús, como aquellos hombres que se quedaron viendo a Jesús, que fue tomado y ascendió y subió a los cielos, y aparecieron aquellos ángeles y dijeron: así mismo
como han visto que Jesús se fue, a sí mismo Jesús va a regresar. Y la parte importante no es si Jesús regresa o no. Yo creo que Jesús regresa porque regresa. La parte importante es quiénes están atentos al regreso del Señor, quienes tienen su atención puesta en el cielo para darse cuenta que Jesús viene pronto y viene por su pueblo. ¿Cuántos esperan esa venida del Señor? De que viene, viene Jesús. Entonces es interesante cómo Juan trae un despertar a la prudencia del Señor. Ahora, la prudencia de hoy y aquí quiero que me escuchen con atención y quiero ser lo más cuidadoso con lo que les voy a comentar. Nosotros vivimos tiempos hoy, por causa de la pandemia, que se han implementado sin número de medidas de higiene. Y no estoy en contra de las medidas de higiene. Nosotros mismos aquí tenemos desinfectante, estamos tratando de guardar la distancia. Hasta les pedimos que traigan su silla para que no tengan contacto con alguna silla que nosotros tocamos. Usted tiene su mascarilla. Yo estoy de acuerdo. Yo uso mi mascarilla cuando voy a trabajar y me encuentro con clientes porque no sé de dónde han estado y me pongo mi mascarilla. Y me he encontrado con algunos que hasta me dicen, no, pues puedes quitarte la máscara porque no problem conmigo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, estoy trabajando, es un protocolo de seguridad, prefiero mantenerlo, prefiero seguirlo. Yo no diría que estamos en contra de los protocolos de higiene, de seguridad, pero quiero llamar la atención de ustedes. ¿Por qué se nos despertó tanto la prudencia para este tema nomás? Cuando la prudencia no solo es cuando el COVID-19 venga. ¿Por qué dejamos de ser prudentes en el tema del matrimonio? ¿Por qué dejamos de ser prudentes en el tema del trato a mi semejante? ¿Por qué dejamos de aplicar la prudencia en el tema de la búsqueda de Dios? ¿Por qué dejamos de aplicar la prudencia en el tema económico de tu mayordomía? ¿Por qué dejamos de aplicar la prudencia en el tema del servicio a Dios? ¿Y por qué se nos despertó tanto la prudencia solo a lo que tiene? Señor, reprenda las motos. Quiero ponerlos a ustedes a pensar en esto. ¿Por qué se nos despertó tanto la prudencia en ese tema? ¿Sabe por qué? Porque solo eso escuchamos hoy. ¿Por qué no te habías dado cuenta que tu economía tal vez no está bien porque dejaste de ser prudente en ese tema? ¿Por qué no te habías dado cuenta que tu familia no iba en un buen camino porque dejaste de ser prudente? Porque la prudencia aplica para todo, mis hermanos, no solo para un tema. La prudencia te llevará a ser bendecido, próspero, saludable. ¿Por qué dejamos de ser prudentes en el tema de la alimentación? ¿Y por qué solo se nos despertó la prudencia para un tema? ¿Se dan cuenta? Reacción. Nuestros sentidos. Vamos como que fuéramos, y aquí quiero entrar en esto también. Sí somos ovejas, y las ovejas siguen la voz de su pastor, y ojalá eso todos hicieran, pero ojalá siguieran la voz de su pastor. Ojalá todos fueran obedientes y oyeran lo que estoy predicándole y siguieran realmente lo que les aconsejo. Nunca les voy a decir que me sigan en los malos consejos, pero ustedes, si tienen un pastor, deberían de seguir lo que su pastor les enseña y lo que su pastor les dice. A veces un miembro de una iglesia le cree más a lo que diga otro pastor en YouTube que a su propio pastor, que lo ha visto por años predicarle frente a frente, un pastor que ni conoce y tal vez nunca lo va a conocer. Y aquel pastor tampoco nunca sabe que existe esa oveja. Pero ese es el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué
la prudencia de hoy tiene ciertos fines o conveniencias que tú y yo tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué, a pesar de que mencioné lo anterior, todas las medidas de seguridad, los incendios que están pasando en nuestro estado, por qué no te preguntas o por qué no nos preguntamos tú y yo, ¿a qué se deben esos incendios? ¿Y por qué está pasando esto? ¿O solo nos dejamos llevar por la información que viene y somos como borregos que solo seguimos lo que dice la información? Y a la misma vez somos tan insensatos que nos hemos alejado tanto de Dios y de su palabra que lo que Él nos ha enseñado lo hemos dejado colgado en algún lado. La Biblia está empolvada para muchas familias de nosotros. Los consejos bíblicos están muy llenos de polvo y ya no los estás viendo con aquel temor que los mirabas antes. Ya no estás mirando la palabra de Dios con aquel temor que decías, si viene el Señor, no me quiero quedar. Hoy hay muy pocos que viven con un temor así y se levantan diciendo, quiero obedecer al Señor porque ¿qué será si viene Él y me quedo? Hoy la gente solo está cuidando su existir aquí en la tierra, pero se han olvidado de la vida eterna de la cual Jesús vino a ofrecernos, que es la vida más importante que tú y yo tenemos. ¿Sí o no? Hay intereses escondidos detrás de muchas otras empresas y comunidades que te quieren a ti decir que pongas más atención en esto, y debemos de poner atención en todo, mis hermanos. Hay que cuidarnos, sí hay que cuidarnos, pero no porque te estás cuidando de no contagiarte hoy, ya dejas de orar, dejas de leer la Biblia, dejas de venir a la iglesia, dejas de hacer esto y dejaste de hacer un montón de cosas que son tan importantes, igual que es importante cuidarnos. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Eso es fruto de la información que se nos ha venido y que solo de eso nos hemos alimentado y nos hemos olvidado que el Espíritu Santo sigue estando dentro de nosotros y la voz del Espíritu Santo, hemos cerrado los oídos a esa voz que te dice no temas, yo estoy contigo, no tienes del todo que seguir esto y seguir el otro. Por algo la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno y ¿qué más dice? Desechar lo malo. ¿Por qué están tan calladitos? A ver, denle un aplauso al Señor para que se animen. Yo creo que estoy predicando bien y no me animan ustedes, ¿no? Gracias, hermana Sabinita, por ese amén. Quiero ir a algo que tengo aquí en mis notas, nomás denme la oportunidad de encontrarlo. Aquí está. En estos momentos que les hablaba de poner atención en no vivir una vida solo reaccionando, sino vivir una vida razonando. Es a lo que yo definiría como madurez espiritual. La madurez espiritual es aquel que en base a su conocimiento vive no queriendo reaccionar solamente, sino quiere razonar. ¿Y cuántos de ustedes no saben que hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, viviremos luchando con nuestras reacciones? Yo recuerdo muy bien cuando comencé a congregarme, a buscar al Señor y querer que Dios me bendijera y quererlo agradar. Una de mis primeras pruebas, porque todos reaccionamos. Vas en el freeway y se te mete alguien ahí
se te olvida que eres cristiano. A mí también a veces se me olvida que soy pastor y digo, ay Señor, ya me acordé que soy pastor. Yo sé que a todos nos pasa, se te olvida quién eres porque tus sentidos te gobiernan más fuertemente que tu razón. Y esto es muy interesante porque cuando tú tienes buenos propósitos y quieres hacer buenas cosas, debes mantenerte fuerte en lo que quieres hacer, pero también debes saber que tenemos una lucha y no es contra carne y sangre. Tenemos un enemigo que te querrá sacar de tus buenos propósitos y los buenos planes de Dios. Y la manera como el diablo siempre va a atacar a su pueblo es por sus sentidos humanos, por tus sentimientos. Yo me recuerdo que estaba bien emocionado aquel tiempo en la iglesia y contento, congregándome, me había comprado mi Biblia y yo quería ir a los servicios y yo quería estar ahí con los hermanos y adorando a Dios. No, el Señor me estaba bendiciendo y todavía en esos tiempos unos hermanos que empiezo a conocer en la iglesia, pues se van a casar y nos invitan a su boda. No, pues más contento, ¿no? ¿Cómo no te vas a poner contento si te invitan a su boda? Y dije, ay, ya nos invitaron a una fiesta. Le dije, Emma, mira, nos invitaron a una boda ahí en la iglesia y vino el día. Entonces yo me levanté, era un sábado, dije, me voy a ir a cortar el cabello para ponerme bien guapo y nos vamos a ir a la fiesta. ¿Saben cuántos saben que los cristianos todavía estamos en fiesta? No estamos, la fiesta no se ha acabado. Porque una de las cosas que pensabas cuando estabas afuera, no, es que ya se acabó la fiesta. No, todavía no has conocido a los de M&G. Ayer tuvimos nosotros una convivencia con algunos matrimonios ahí en su casa. Y fue tan poderosa la conferencia que todos los que estábamos ahí terminamos llorando, hermanos. En serio, literalmente todos terminamos llorando, ¿verdad, hermano Adrián? Pero llorando de risa, porque el hermano Leo nos tenía ahí con unas cátedras, ¿verdad? Fue la segunda conferencia. Estábamos risa y no parábamos de reír y era algo precioso. Porque el gozo del Señor es que nuestra fuerza. Un cristiano sigue teniendo alegría, sigue teniendo gozo. No, yo me río muchas veces en el día. Y trato de reírme más que enojarme. Estar más contento que estar serio. Así que, si usted quiere venir aquí a esta congregación, quiere congregarse aquí, tiene que saber una cosa. Si usted no se ríe y no hace fiesta, va a ser difícil que lo aceptemos, ¿eh? Es una broma, no quiero que los hermanos serios me digan, no, el pastor ya no me quiere. Bueno, me recuerdo que yo me fui a cortar el cabello para ir a la fiesta y estoy ahí con el peluquero, platicando con el peluquero. No, estoy todo alegre, así, bien chévere. Me corta el cabello y todo, y cuando yo salgo de la peluquería, había estacionado mi carro, un carrito chiquito que tenía rojo. Y mi carro el carro de atrás estaba pegando la defensa con la defensa de mi carro y el carro del frente, la defensa del carro enfrente con mi carro. O sea, lo habían puesto como un queso en una hamburguesa, como un jamón en un sándwich de Turquía. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y traté de identificar los carros porque dije, ¿esta es una broma? Porque yo dejé mi carro solo, ¿no? Ya cuando regreso hay dos carros, uno enfrente y otro atrás, pero completamente atorado el auto ahí. Pero dije, este carro no lo conozco, no identifiqué. Y dije, ¿qué onda? Y ahí la reacción, hermanos. Se me olvidó la boda. Se me olvidó lo que traía y empezó la sangre así. Tijuana, Baja California, México. Dicen que en Tijuana han salido los mejores boxeadores. Y me empezó a hervir la sangre así.
Se me olvidó que era ya, el Espíritu Santo se salió. Y mi reacción fue, ¿qué onda aquí? O sea, no, ya en serio, ya, ¿de quiénes son estos carros? Ya me puse más serio. Y empecé a preguntar, ¿conoces al...? No, no, no. Y alguien me dice, oh, allá enfrente. Y la persona enfrente que estaba construyendo su casa, pues era un cuate de estos, no voy a decir, usted ya se lo imaginó. Muy mala onda que, porque yo me puse ahí, me estacioné, pues no le gustó donde me estacioné. Son de esos que se creen dueños de todos los estacionamientos, ¿eh? Y mandó poner un carro enfrente y otro atrás para hacerme pasar un mal momento. Y sí que me lo hizo pasar. Yo me enojé. Y yo dije, agárrenme, agárrenme porque... Yo me saqué de onda, estaba enojado, con ganas de entrar ahí, no, pues porque me vinieron a decir, no, él, y se está riendo allá adentro y dijo que ahí hasta que él quiera va a mover su carro. No, hombre, yo estaba, y en ese momento tengo una de mis primeras experiencias donde escucho una voz en mi interior que me dice, tranquilo, moreno, sereno, moreno. El Espíritu Santo le habla a cada quien en su lenguaje coloquial, ¿verdad? Tranquilo, me dijo, cálmate, así. Entonces yo recuerdo que el Espíritu Santo, Dios empezó a hablar a mi corazón, me dijo, piensa bien lo que vas a hacer. Si tú entras allá, lo golpeas, tú le vas a ganar porque sí, tú eres mejor peleador que él. Pero te vas a meter en un problema, te vas a sentir mal, ya no vas a ir a la boda y por lo tanto ya no vas a ir ni a la iglesia. Al siguiente día era domingo. Muchos ya no vienen el domingo a la iglesia por algo que hicieron el sábado. Se sienten males. Y el Espíritu Santo me dijo, ni a la iglesia vas a ir. Esa se llama prudencia de Dios, sabiduría de Dios. Cuando oyes la voz de Dios y Dios te habla, pero lo más importante no es ni oír la voz de Dios, sino lo más importante va a ser tu obediencia a esa voz, lo que Dios te dice. Una es la reacción de yo actuar, golpear, aventar, lanzar, decir palabras y exteriorizar mis emociones y mis sentimientos. ¿Y de qué te sirve todas esas reacciones? De nada nos va a servir porque no nos van a llevar a un buen fin, sino nos van a llevar a un final de destrucción. Yo quiero que ustedes me digan si no han experimentado esas reacciones y han oído la voz de Dios. ¿Verdad que han oído la voz del Espíritu en su corazón? Muévame así la cabecita, por favor, para saber. ¿Verdad que sí? Dios habla aquí. Esa es la prudencia. Ese es el mover del Señor. Y algo que quiero decirles que yo creo que se va a recordar todos los tiempos acerca de cuando se hable del COVID-19, se hablará de la mascarilla. Y una de las cosas que una mascarilla no es bueno, aunque tenemos que portarla y tenemos que ponérnosla, pero obstruye tu respiración. La respiración ya no es libre. Y saben que respirar es de lo más importante para vivir. Respirar. Se dice que ese respiro profundo, cuando las emociones vienen, y dice, respira profundo, cálmate. El oxígeno puede subir hasta el cerebro y entonces aquello que estaba obstruido por las emociones, el oxígeno que llega hasta el cerebro empieza a hacer que el cerebro funcione y en aquello que es más razonable puedes escoger y recordarte de las cosas que te convienen hacer. Y creo que se hablará en la historia de la mascarilla y de los tiempos donde tuvimos que ponernos la mascarilla
pero que nos impidió respirar. Y quiero que vean esta metáfora. La respiración. La gente hoy en día no está respirando profundamente. Lo que significa es que no están meditando, no están reflexionando. La palabra examinar, si dice examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo, para que tú puedas examinar necesitas meditar. Una persona que examina, medita, reflexiona, se informa, consulta, eso es parte de un examen. Si nosotros solo tomamos un mensaje, solo tomamos una idea, pero no reflexionamos, no meditamos, no nos informamos, no consultamos, nos vamos a quedar actuando solamente bajo una sola información. Si ustedes, por ejemplo, después de que se van de aquí de la iglesia, toman sus notas de lo que yo les predico, las definiciones de las palabras que yo les di, y ustedes corroboran si lo que yo les dije es cierto, es parte de su trabajo para que sean prudentes y digan, bueno, lo que el pastor estaba explicando, yo también lo fui a investigar y me informé de esto y hasta aprendí un poco más de esto. Eso es lo que la sociedad de hoy no está haciendo. Estamos tan cómodos que queremos que todo lo que nos investiguen otros, que consulten otros, y tenemos nosotros que consultar, que informarnos, que buscar para poder nosotros llegar a un momento de examen. ¿Cómo te examinas si no tienes información? Es muy importante que nosotros actuemos así. Pregunten, algunos de ustedes podrán decir, bueno, sabe pastor, a mí no me gusta, no tengo el hábito de leer. Pero usted tiene hermanos, amigos que leen. Pregúnteles a ellos. Obviamente, pregúnteles a buena fuente, ¿eh? No le va a preguntar a otro que lee menos que usted. No le pregunte de noticias a alguien que mira solo el gordo y la flaca. Pregúntele a gente que está bien informada, que es una buena fuente. No le pregunte usted algo de medicina a un mecánico. Pregúntele a un médico. ¿Quiere saber algo de los virus? Pregúntele a un biólogo, a una persona que tiene una especialidad en eso. No le preguntemos a alguien que su conocimiento es completamente ajeno a eso. Nosotros a veces nos alarmamos por algo que nos dijo la vecina. Vino Chencha y nos contó que esto va a pasar para el 2021. Ya estamos todos espantados. ¿Quién te dijo eso? Pues Chencha. ¿Y por qué estás así? Por lo que te dijo ella. O me dijo tal compañero, el compadre vino y me contó que vio un marciano y que estaba colgado del árbol. Y ahí estás bien nervioso por los marcianos. ¿Y quién te dijo eso? El compadre. Y quién sabe de cuál habrá fumado el compadre, ¿verdad? Y te dejas llevar por tantas cosas. Tenemos que saber de dónde viene lo que estamos teniendo aquí en nuestra mente. Y voy a terminar con esto que es tremendo que dijo Jesús, el Señor. Mateo capítulo 10, verso 6. Esta es la parte más importante de lo que les estoy comentando. Denme su mejor atención en estos minutos y terminamos, pero capte estas palabras de Jesús, el Señor. Mateo 10, verso 16, dice así. Jesús dijo, he aquí, yo os envío, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Me voló la cabeza esta mañana saber que en un momento Jesús dijo que fuésemos como las serpientes. ¿Y cuántas veces hemos dicho, no, reprende a las serpientes porque son del diablo? Y hubo una ocasión en que Jesús le dijo a sus discípulos, sean como las serpientes. ¿Y saben a qué se refirió? Prudencia. Sean prudentes como las serpientes. Wow, yo me quedé sorprendido porque aunque yo había leído eso o lo había escuchado, no había reflexionado en ponerme a pensar que una serpiente puede ser prudente.
Yo podría pensar que una serpiente es diabólica, que una serpiente es mentirosa, que una serpiente tiene todos esos adjetivos calificativos malos, pero aquí Jesús le pone un adjetivo calificativo bueno a la serpiente. Dijo, sean como las serpientes, prudentes. ¿Y saben qué es interesante? Yo me puse a investigar la prudencia de las serpientes y me di cuenta que es como yo les digo comúnmente, nosotros tenemos que ser como el chapulín colorado, con las antenitas de vinil bien prendidas. Tú tienes que tener tus antenitas de vinil. Todos como cristianos tenemos antenitas de vinil. Y la serpiente, como cosa curiosa, la mayoría de las serpientes no miran bien. Lo que significa que una serpiente no es guiada por vista. Es otro sentido que guía a la serpiente. La serpiente, su visibilidad no es buena. Prácticamente hay muchas serpientes que están ciegas, no ven. No son guiadas por el sentido de la vista las serpientes. La serpiente es guiada por su lengua, saca la lengua y se impregna en la lengua de la serpiente el ambiente del aroma alrededor. La serpiente devuelve la lengua hacia su garganta y entonces empieza a examinar los sabores exteriores y hace una examinación de lo que está exteriormente, y eso le da la capacidad de ser sensorialmente preventiva para todos los depredadores que se pudieran tragar la serpiente. Y la serpiente, gracias al examen que hace cuando saca la lengua, puede llegar a conseguir sus alimentos y puede llegar a huir de sus depredadores. Miren qué interesante que Jesús le dice a sus discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos. Y sabe que el lobo es uno de los depredadores más fuertes para las ovejas. El lobo va a venir y no va a tener piedad para tragarse una oveja. Y el Señor les estaba hablando bajo un contexto de que los discípulos estarían predicando el evangelio y estarían hablándole a la gente en pueblos ajenos donde correrían peligro, y Jesús les dice esta palabra: yo les doy mi autoridad, y les dice, voy a estar con ustedes, pero sean prudentes como las serpientes. Mi suegro, Pastor Martín, decía, abusados, abusados. Y cuando estaban mis hijos pequeños y estaban ahí a un lado del abuelo y estaba la alabanza y los chiquillos se distraían, mi suegro les daba un sopapo. Abusados, alaben al Señor, les decía. Y los chiquillos reaccionaban y se ponían a alabar al Señor. Y mientras ellos se distraían, y ahí estaba el abuelo, órale, abusado, cántele al Señor. Y ya los chiquillos empezaban a cantar. Abusado, o sea, despierto. ¿Qué tan despiertos estamos hoy? ¿Qué tan prudentes somos como las serpientes que tienen la habilidad de examinarlo todo? No se dejan llevar tan rápido por algo. Jesús dijo, sean prudentes como la serpiente. Examinen lo que está a su alrededor. No se traguen todo lo que les den. Pónganse a ver cómo están las cosas. Oren a Dios. Muchas veces yo he ido a orar a Dios y le he dicho, Señor, estoy confundido, no sé qué voy a hacer. Y entonces ha venido la prudencia de Dios. Miren, mis hermanos, si nosotros utilizamos la prudencia que el sistema hoy nos da, dejaremos de venir a la iglesia, dejaremos de orar por enfermos porque no puedes acercarte a los enfermos, dejaremos de ir a visitar a alguien porque no puedes visitar a la gente, dejaremos de hacer esto porque no lo puedes hacer y no lo puedes hacer. Y entonces, ¿dónde queda el evangelio de Jesús? ¿Dónde queda la obra del Señor? ¿Tendrá que quedar en pausa completamente? Miren, mis hermanos, ustedes, y esto lo voy a decir porque debe de haber esta conciencia. Desde que comenzó la pandemia, su servidor, el ministerio de alabanza y los que predican los miércoles, hemos salido de nuestras casas. Desde que comenzó la pandemia no dejamos pasar ni una sola semana en la que salimos a seguir predicando. Hemos venido a este lugar a grabar los servicios, los músicos han estado aquí,
hemos venido a expensas de toda la información que ustedes también han escuchado. Nosotros también hemos tenido miedo. También hemos sentido, ¿y qué si me contagio? ¿Y qué si pasa esto? Pero ¿qué sería de un pastor que dice, hermanos, me puse en un encierro de 8 meses y van a tener pastor hasta que se acabe la pandemia? ¿Qué sería de un grupo de alabanza que le dice a la iglesia, nos vamos a ausentar por causa? Y entonces, ¿dónde queda toda la palabra que Dios le dice a sus discípulos ahí en Lucas capítulo 10? Les doy autoridad para que aun si comen cosa mortífera, no les va a hacer daño. Mi autoridad estará sobre ustedes, orarán por los enfermos van a ser sanados. Aún los envío yo en medio de lobos, pero yo voy a estar con ustedes, dice el Señor. Esa autoridad, quiero que escuches bien esto, esa protección de Dios, esa bendición de Dios no está en pausa. Dios sigue protegiendo a su pueblo. Dios sigue bendiciendo a sus escogidos. Dios sigue usando a sus siervos. La iglesia sigue viva. Y claro, no estoy diciendo que hemos ignorado todos los protocolos, hemos tratado de guardar, pero no por hacer caso completamente a lo que esté diciendo el sistema, dejaremos nuestra fe y nos olvidaremos de quiénes somos. Jesús dijo, ¿qué quiso decir Jesús? Miren, ¿qué quiso decir Jesús? Sean prudentes como las serpientes y sean sencillos como paloma. Nosotros somos mansos, pero no mensos. Un cristiano es manso, pero no es menso. Ser prudentes como la serpiente, sencillos como la paloma. A veces a mí me pueden ver sencillo y decir, el pastor es sencillo, el hermano es sencillo. Sí, porque somos sencillos como las palomas, pero somos prudentes como serpientes. No me trago cualquier cosa. No voy a hacer caso de cualquier comentario. Yo no voy a dirigir a mi familia por algo que solamente escuche o por un miedo emocional mío. Yo también soy prudente como la serpiente. En Jesús se evidenciaron dos naturalezas. El Cordero de Dios, manso, que fue a la cruz, y el León de Judá que resucitó al tercer día para traer la gloria a su pueblo. Y esa naturaleza está en ti. Tú también eres un cordero, pero también eres un león. Tienes la naturaleza de un rey fuerte, poderoso, que no le tiene miedo a nada, ni a nadie. Ese es mi Señor. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Qué interesante las palabras de Jesús. Sean prudentes como las serpientes. Sean astutos como las serpientes. ¿Y cuánto ocupamos esa prudencia hoy en día? Ese consejo de Jesús. Hay personas que a mí me han pedido en estos tiempos que quieren hablar conmigo, que necesitan que vaya a orar por ellos a sus casas. ¿Qué sería si yo digo, bueno, es que tengo miedo, quiero ser prudente, fíjense, entre comillas, quiero ser prudente, tan prudente que no voy a ir? ¿Hay alguien que necesita que ore por él? Quiero ser tan prudente que no voy a ir a orar por él. Obviamente también, ¿verdad? Si me dice que se contagió y todo, pues voy a ir con máscara y todo lo que... Y voy a consultar al Espíritu Santo, pero debo obedecer al Señor. Si nosotros utilizamos la prudencia que el mundo nos está enseñando, dejaremos de ser cristianos, hermano. Recuérdense de Jesús. Recuerden a Jesús. ¿Que Jesús no fue el que tocó al leproso? ¿Que Jesús no fue el que se metía con aquellos y hasta lo criticaban los religiosos? ¿Y por qué te juntas con ellos? ¿Te vas a contaminar? Y Jesús dijo,
Los sanos no necesitan médico. Son los enfermos los que necesitan. ¿Cómo está la oración en tu casa? ¿Cómo está la devoción? Hoy que les hablaba, estudiemos la palabra. Ha sido tanto el efecto de la comunicación que hasta muchas casas dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de buscar a Dios por esta tremenda información. No, hermanos, hay que despertar. Debemos despertar. Es importante despertar. Despiértate de entre los muertos, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.